que para definir lo que es bendición, no nos podemos guiar solamente por el primer momento en el cual ocurre el evento, sino que debemos considerar también el balance final. Es allí donde casi todos caemos en la trampa del enemigo, dado que solo vemos cara y corazón. Quiero poner una ilustración que nos servirá de ejemplo y que todo lo que debemos de hacer, ponerlo en las manos de Jesús, dándole a Él el tiempo necesario para que nos responda, ya que Él sí escudriña las mentes y los corazones. En una oportunidad usé esta dicha ilustración, y es esta. La utilicé un poquito más ampliada, pero aquí la condensé un poco. Un comerciante inaugura un negocio con el mayor de los deseos de poder afianzarse económicamente. Por momento la venta es buena, pero no lo suficiente como para cubrir la inversión. Si él se guiara solo por las entradas actuales, en poco tiempo esa alegría del comienzo tropezará con la cruel realidad. Los siervos que son llamados por el Señor para administrar la empresa del reino de los cielos, acatamos ese llamado con el mayor de los deseos para afianzarnos de poder llevar almas a nuestro Mesías y que ella sea liberada de la ley del pecado, quien lo tiene atado sufriendo penuria y calamidades. Por el momento vemos que vamos bien encaminados, pero como dije en la ilustración, para el comerciante las entradas no son suficientes para cubrir la inversión. Para expandir la empresa del reino de los cielos, seguimos en la más búsqueda de alma y de alma redimida, y le damos cabida para que el Eterno sea glorificado en medio de su pueblo. Amén. Y en esa genética búsqueda que se vuelve como un velo que se pone ante nuestros ojos, y nos topamos con elementos y personas que creemos que serán de gran bendición para la obra del Señor que has puesto en nuestra mano. Vemos como una posibilidad, como una bendición de Hashem, esos elementos, esas personas, porque no había otra alternativa que cubriera esas entradas. Pero como dije, por estar ocupados en tratar de buscar lo mejor para Hashem y para la congregación, el enemigo
llega a nuestras puertas y nos engaña con falsas bendiciones. La única manera que el ser humano tiene el poder de saber que es una bendición es comprendiendo que es una orden de Jesús. Y de allí donde muchos creamos por no discernir, pero es allí donde muchos caemos por no discernir el espíritu, como nos manda la palabra de Dios. ¿Consideras que tu vida es una bendición? Baruch Hashem. Que sea tu vida una bendición, pero del principio al final, hasta el final. Porque así como la parashá dice, mira, observa, así también te están observando. Tú eres un espejo de tus hijos. En ti ellos se mirarán. Te tomarán de ejemplo. Y de ese ejemplo así ellos actuarán. Nosotros somos el espejo. A veces yo delante de ustedes. Amén. Y ustedes actuarán según como ella actúa, como yo actúe. Y no aquí en la sinagoga, sino fuera de la sinagoga. Porque ellos verán en ti la escala. Ustedes van a ver en nosotros la escala de valores. Nuestra escala de valores se mide según tu ética social. Y este es un gran peligro que corremos nosotros los padres, el cual podemos llevar a nuestros hijos a fracasar en la vida. Y este fracaso conlleva a estar con la posibilidad de no entrar en el reino de los cielos. Somos el espejo, nosotros como padres, Abraham, José, todos los que somos, tenemos hijos, somos espejos. Y sus hijos se comportarán según como estés tú reflejando tu vida en ese espejo que ellos están viendo. Hay una diferencia abismal entre quien educa a sus hijos según la Torá y quien lo educa dándole su equivocada escala de valores, de ética y de honestidad. Debemos de ser con nosotros mismos, amados, debemos de ser nosotros mismos honestos. Por eso nuestra parashá nos da la llave para entrar en el verdadero camino dentro del cual tenemos que guiar y educar a nuestra descendencia. Nosotros como líderes tenemos que tener un alto nivel de ética, no solamente aquí, sino fuera de aquí. Es ser más comprensivo, más tolerante, y aplicar lo que predico afuera de aquí. Todos recibimos el mensaje de Hashem a través de su Torah, sabiendo que es perfecto. Y es por este motivo que
por más de 3.300 años seguimos transmitiendo el mismo mensaje. Observa que yo hoy te pongo la bendición y la maldición. Ahora podemos entender por qué la Torá nos dice que quien cumplirá su precepto recibirá la bendición. Una parte en el Olam Hazé y la otra parte en el Olam Jabá. Mas quien no lo haga será acreedor a lo opuesto. Pues la mejor manera de vivir es sabiendo que cada paso que damos en la vida es un paso correcto, honesto y firme en nuestro camino hacia el bienestar total. Amén. Y no hay mayor felicidad, bendición más grande que esa. Amén. Hablemos ahora más, un poco más profundo, más del Mashiach. Mashiach está en esta parasha. Mashiach en esta parasha. Versículo capítulo 11, 28. Y a la maldición, si no escucháis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino, que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Yeshua dijo: yo soy el camino. Amén. Juan 14, 6. Así que el camino del cual Moisés está hablando no es solamente la obediencia a los mandamientos, sino al carácter, la vida y la conducta del Mesías, Yeshua. El que se aparte de Yeshua, el camino, después de haberlo conocido, tendrá maldición y finalmente perderá su salvación. Aunque dice que la salvación no se pierde o no se pierde. Amados hermanos, que todos podamos después de esta parasha hacer un examen de introspección y ver si nos hemos desviado, tomando la autopista moderna que nos hace ver el mundo diferente. Porque tu mundo es un mundo, el mundo de Abraham es otro mundo. ¿Cómo hacemos para reconciliar o conciliar esos dos mundos, amado? Lo que dice el amor lo soporta todo eso que dice, ¿verdad? Amén. A ver si nos hemos desviado, tomando la autopista moderna o la moderna autopista que nos hacen ver mundo diferente y con todo lo que el mundo implica, como más fácil, más acorde a nuestras necesidades. Ahí es que nos acomodamos. En vez de sortear el camino que nos ofrece el dador de la vida eterna.
nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Sobre Shalom. Me despido acá de los que están conectados a YouTube. Esperamos pues que para la próxima vez estén conectados. Escríbenos, suscríbese en YouTube, dale a la campanita, a like, ¿verdad? Para que así, como dicen alguien por ahí, alguien que siempre escuchamos, mi esposa y yo, o uno que manda video, para que seamos más en el futuro. Para que seamos más en el futuro. Dale like, suscríbese, ven a la campanita. Amén. Bueno, shalom a todos ustedes.